Bernoulli, que es este, nos habla de líquidos en movimiento. Hay tres energías: la energía cinética, energía de presión y energía por altura en la cual se encuentra. En este caso, la energía de presión es cero, porque cuando hablamos de energía de presión en el teorema de Bernoulli, estamos hablando de la energía de la presión por el movimiento del agua. Como el agua está en un principio en reposo, bueno, dentro del recipiente siempre está en reposo, solamente que cuando tiene salida está en movimiento. Pero en este caso, en el teorema de Torricelli, la presión que Bernoulli, la energía de presión que Bernoulli sí que considera, por tener el líquido en movimiento, en este caso es cero. Entonces, nos queda la siguiente ecuación, ¿vale? Que la energía cinética más la energía potencial es constante. Vamos a ver el caso práctico en el teorema de Torricelli. Nosotros tenemos dos momentos. Un momento en el que el agujerito está tapado y un momento en el que abrimos el agujerito. En el momento en el que el orificio está tapado, tenemos una energía cinética que es cero. ¿Por qué es cero? Porque no hay ninguna velocidad ni hay ningún movimiento. Y tenemos una energía que nos depende de la columna de agua, que estará determinada por la altura. En este caso vamos a tomar como referencia el orificio que vamos a crear, ¿vale? Entonces este agua sí que tendrá una energía en función de su altura. En este caso es densidad por la gravedad por h, que es la altura. Vale, este será uno de los momentos que tenemos. Entonces aquí tenemos una energía. Esta energía se mantiene constante. Y luego otro momento que vamos a ver en esta continuidad de la energía es el siguiente. Vamos a hacer un agujero y vamos a dejar salir el líquido. Por lo tanto, en este momento, en este punto, la energía será la siguiente. Tendrá una energía cinética. En este caso sí que tendrá una energía cinética porque el agua sale con una velocidad. ¿Cuál será esa energía cinética? Pues la velocidad al cuadrado por la densidad dividido entre 2. Y tendrá una energía potencial. En este caso consideramos que no, porque estamos hablando sobre esta altura del agua que se encuentra en esta altura y en este punto. Entonces, en este punto consideramos que la altura es cero. Y si es cero, la energía potencial en ese punto, que nosotros hemos considerado como nuestro nivel para calcular, para hacer este cálculo, consideramos que es cero. Por lo tanto, la energía potencial en ese punto es cero. Por lo tanto, tenemos que la densidad por la gravedad, por la altura, por esta altura, desde el orificio hasta la superficie del líquido, es igual a la velocidad que saldrá el agua por este orificio por la densidad partido por 2. Y de aquí es donde deducimos que la velocidad es igual, densidad con densidad se va, esta velocidad es al cuadrado, aquí. Entonces, ¿qué es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura? Que esta es la fórmula que nos dice el teorema de Torricelli. Que la velocidad es igual, que la velocidad de salida del agua en ese punto es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura desde el orificio hasta la superficie en la que se encuentra el líquido. Y de ahí es donde sacamos la fórmula que nos da el teorema. Bien, entonces ahí ven cómo se obtiene a partir de un solo término. Aquí lo que hicimos nosotros pues es simplemente ver la interacción de ambos términos, que pues tenemos los mismos resultados, pero la única diferencia es que ellos tomaron como independiente una parte de lo que es la ecuación de Torricelli en un punto solamente, y nosotros lo tomamos en 2 puntos para poder eliminar todo esto. Entonces, siguiendo con esta explicación, vamos a ver su aplicación. Y los problemas de Torricelli son muy sencillos. Nos dice, determine a qué altura se debe abrir un orificio de un estanque
para que el líquido salga con una velocidad de 9 metros sobre segundo. Si se acuerdan, pues nosotros tenemos como ecuación de Torricelli lo que es velocidad es igual a la raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura. Entonces sería así, velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Pero si nosotros queremos determinar la altura, tenemos que despejarla. ¿Y cómo quedaría este despeje? Pues quedaría como velocidad al cuadrado entre 2g y listo. Esto sería lo que nosotros estaríamos necesitando en este problema. Entonces ya tenemos la ecuación, solamente tenemos que sustituir los datos. Y nos dice que h es igual a lo que sería la velocidad al cuadrado, que son 9 metros sobre segundo, lo que queremos obtener, entre 2 veces la gravedad. 2 veces, sabemos que es 9.81 metros sobre segundo, que en algunos ejercicios pues lo vamos a encontrar como 10 inclusive. Entonces ya tenemos aquí todos los datos, solamente hay que resolver. Sacamos nuestra calculadora para resolver este ejercicio y nos dice entonces que es 9 al cuadrado, aquí está, entre, y ahora tenemos 2 veces la gravedad, que es 9.81. Entonces, esto nos da como resultado 4.1280. 4.1280, que esto sería más o menos igual a 4.13. Y esto que está dado, pues vemos ahora las unidades, y sería metros sobre segundo al cuadrado, mientras que esto es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, lo cual sabemos que terminaría en metros. Y por lo tanto, aquí sabemos que para tener esa velocidad necesitaríamos estar a una altura de 4 metros. Pero, yéndonos otra vez a las definiciones, si vemos, la altura no quiere decir qué tan alto está ese orificio del suelo, sino qué tan abajo está del claro del líquido. Por lo tanto, si el claro del líquido es este, nosotros tendremos a 4 metros ese orificio, que aquí sería, y no tal vez 4 metros de altura desde el suelo hasta el orificio. Esto está mal, esto es lo que se considera. Entonces, aquí ya sabemos dos cosas: cómo despejar la ecuación para Torricelli y de dónde vamos a empezar a tomar esa altura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe, ¿me repito otra vez eso de la altura, por favor? Ninguna. Ok, entonces aquí ya tienen. Inclusive si yo les dijera, en vez de que quiero que salga 9 metros sobre segundo, quiero que salga a 120 metros sobre segundo, pues aquí solamente lo que tendríamos que cambiar. Sí, dime, Lisette. Ay, me están preguntando porque no los escucho. Déjenme, si quieren, volver a reiniciar aquí. Bueno, más bien actualizar y ver, porque si no los escuché. Hay una disculpa. Muy bien, ahora sí, a ver si pudieran preguntarme otra vez, a ver si los escucho. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, una disculpa, Alan. No, no se preocupe. ¿Me puede repetir otra vez lo de el punto de partida de la altura, por favor? Que no me quedó muy claro. Sí, nosotros cuando hablamos de altura, en este caso de Torricelli, lo que vamos a tener en cuenta, haz de cuenta que fuera aquí un laguito que se encuentra pues dentro de un depósito muy grande. Y digamos que tiene de altura total el depósito 20 metros.
Pero al hacer nuestros cálculos, la ecuación de Torricelli nos dice que son 4.13. Nosotros, al entenderlo como altura, pues lo lógico sería que digamos, pues es 0 y aquí son 4 metros. Entonces, ahí debe de estar mi orificio, pero no. Torricelli lo que nos plantea es una altura a partir de lo que es el claro, o sea, donde está así como dividiéndose las fases, que sería líquido y los gases. Entonces, a partir de este claro, es donde se empieza a tomar en cuenta la altura. Por debajo de él, que sería ya una profundidad, sería lo que se tomaría como altura. Entonces, los 4 metros van a ser a partir de ese claro y estarían dados aquí. Entonces, el orificio tendría que ir en esta parte. Eso es uno de los errores que se cometen muy seguido con Torricelli, porque nos vamos por altura pensando que es a partir del piso del depósito y esto no ocurre, como lo vimos nosotros ya en lo que es la hidrostática, donde lo que nos interesa es la columna de líquido que está por arriba del objeto, así también con Torricelli. Entonces, esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Y también, como les decía, podemos también variarlo si decimos, ahora quiero saber qué altura tiene que tener para cumplir 120 metros sobre segundo como velocidad. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Tendríamos que poner aquí 120 al cuadrado entre 2 por 9.81. Y aquí igual vamos a obtener un resultado. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto, 120 al cuadrado entre 2 por 9.81. Cerramos y tendríamos que necesitaríamos una altura o profundidad de 733.94 metros. Entonces, 733.94 metros, pues ya estaríamos hablando de una altura impresionante para lograr que el agua se desplazara a 120 metros sobre segundo. Y otra de las cosas que pasa aquí con Torricelli, porque de repente vemos así como que, esa es la velocidad y va a salir de aquí hasta que se acabe el líquido. No. Con Torricelli lo que se calcula son puntos específicos. Entonces, nosotros lo que estaríamos haciendo es una fotografía en ese instante de cuando hay una altura de 4 metros. Conforme se vaya vaciando el depósito, va a ir reduciendo su velocidad. ¿Por qué? Porque la altura se va a ir reduciendo. Entonces, no es lo mismo decir que la velocidad va a ser de 9 metros sobre segundo en un principio, a esperar, no sé, un minuto donde ya cambiaría esa velocidad. Entonces, es lo que pasa con el teorema de Torricelli. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Muy bien, entonces, ahora sí, para que hagan sus apuntes, acuérdense que el problema es nada más esta parte de aquí. Todo lo demás lo hicimos nada más para explicar. Inclusive, pues aquí ya ven, lo ven resuelto.
Excelente, Luis. Entonces, ahorita que terminen los demás, continuamos. Listo, Brandon. Entonces, vamos siguiendo con eso. Ahora, este ejercicio pues es una aplicación de lo que es el teorema de Torricelli, y lo que nos dice es para medir la magnitud de la velocidad de la corriente de un río, se introduce un tubo tipo pitot y la altura a la que llega el agua dentro del tubo es de 0.20 metros. ¿A qué magnitud de velocidad va la corriente? Es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Nosotros sabemos que, pues, al momento de que entra una corriente a un tubo, o a este tubo, por así decirlo, va a generar una presión y va a hacer que el agua llegue hasta cierta altura debido a la velocidad que tiene ese flujo de agua. Entonces, de esta misma manera podemos tomar también en cuenta lo que es el teorema de Torricelli, que ya sabemos que nos dice que la velocidad es igual a 2 veces la gravedad por la altura, todo con su raíz cuadrada, para poder determinar dicha velocidad. Entonces, el dato de la gravedad ya lo tenemos, 9.81 metros, y tenemos la altura a la cual llega esa agua, que es 0.20 metros. Si a todo le aplicamos la raíz cuadrada, tendríamos entonces aquí ya la velocidad. Por lo tanto, podemos determinar la velocidad del agua del río. Entonces, si a ustedes de repente se les ocurre irse Boy Scouts y determinar qué velocidad hay en un río, pues necesitarían un tubo para poder determinar esto. Entonces, vamos viendo y analizando cuál sería la respuesta de nuestro problema. Entonces, tendríamos que es igual a 2 por 9.81 por 0.2 metros que tiene de altura el tubo, y a todo esto le vamos a aplicar la raíz cuadrada. Y nos dice que tiene una velocidad de 1.98 metros sobre segundo. Entonces, aquí ya podemos determinar esa velocidad. Pero imagínense que ustedes nada más llevan un tubo que tiene un largo, por así decirlo, de 30 centímetros. Entonces, el tubo, al solamente tener 30 centímetros, al hacerle el doblez por donde va a entrar el agua, pues estaremos perdiendo por lo menos 5 centímetros. Entonces, tenemos que ver cuál es la velocidad máxima que nos puede calcular. Y en ese caso sería 0.25. Entonces, tendríamos 2 por 9.81 por 0.25. Y todo eso le aplicamos raíz cuadrada para saber la velocidad máxima que puede medir. Entonces, aquí vamos a aplicar lo mismo. Vamos a poner 2 por 9.81 por lo que tendríamos como altura máxima, que son 0.25. Aplicamos la raíz y solamente podríamos tener una velocidad máxima leída de esta forma como 2.21. Esa sería la velocidad máxima que podríamos medir con este tubito, que estaría en 25 centímetros. Entonces, para saber aproximaciones, pues tendríamos que saber también cuál es lo máximo que puede tener de velocidad. Por ejemplo, aquí si vemos que de repente el tubo empieza a borbotear aquí de una forma fuerte, pues nos quiere decir que la velocidad es alta. Si de repente nada más vemos que se empieza a llenar y se empieza a tirar así, pues vemos que la velocidad ronda los 2.21 metros sobre segundo. Esa sería la lógica que podríamos usar para poder determinar lo que tendríamos en
este tipo de tubos. Ahora, entonces, ahorita que terminen de pasar este ejercicio, ustedes en su cuaderno van a determinar qué altura llegaría el agua sin suponer una altura máxima de tubo para tener una velocidad igual a 2.75 metros sobre segundo. Entonces lo que tienen que determinar ustedes es a qué altura se llegaría. Pero ya que acaben de hacer sus apuntes y ahorita conseguiríamos con esto. No sé si quedó alguna duda a partir de toda esta información. Excelente. Muy bien, Luis, ahorita lo checamos. Excelente. Entonces, ¿ya tienen todos sus apuntes? Muy bien. Sí, no te preocupes, Lisette. Muy bien, Brandon.
Excelente, Areli. Está bien, Areli. Bueno, pues aquí ya saben qué pueden hacer para cuando vayan de campamento, por si quieren ir a presumir de que saben de ingeniería, ya pueden llevar su manguerita y checar la velocidad del río. Entonces, ahorita vamos viendo cómo se contestaba esto. Si se acuerdan, en la anterior diapositiva, pues lo que veíamos era la fórmula para obtener la altura en el teorema de Torricelli, que nos decía que esto era igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, aquí ya nos están dando la velocidad que necesitamos, que es 2.75 metros sobre segundo, entre 2 por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo. Por lo tanto, al hacer uso de nuestra calculadora, vamos a ponerse 2.75, que va a estar al cuadrado, que se me olvidó ponérselo ahí, pero ahorita se lo coloco, entre 2 por 9.81, y nos da este valor que nos decían sus compañeros, punto 3854. 0.3854. Entonces, recuerden que este es al cuadrado. Y así tendríamos la altura que estaría teniendo esta parte. Pero aquí me van a decir, ¿por qué esta es la altura? Si aquí es donde está entrando el agua, porque aquí recuerden que es inverso. Aquí estamos tomando este claro y estamos tomando la entrada en vez de la salida. Pero sería el mismo desarrollo, perdón. Y por lo tanto, esta sería la altura que tendría que tener esta bueno, no esta manguerita, porque la manguera puede ser más alta, sino el agua para tener esa velocidad. Entonces, para nosotros poder medir esa velocidad, tenemos que tener una manguera por lo menos de 0.3854, pero acuérdense que es más esta sección, que póngale son 5 centímetros, si ustedes quieren, pues tendríamos que sumarle esos 5 centímetros, que entonces tendríamos ya aproximadamente una manguera con 45 centímetros más o menos, ya podríamos estar midiendo eso. Entonces, esas son las consideraciones nada más que tienen que tener para poder hacer esto ya en la práctica. Hasta aquí, ¿queda alguna duda, algún comentario sobre el tema que estamos viendo? Excelente, entonces, pues continuamos con los temas. En este caso no está interfiriendo porque como tenemos, por decirlo, un gran tamaño o un gran volumen de líquido, pues no hay ningún problema, aparte de que también aquí estamos teniendo el efecto de lo que será la presión hidrostática, aún así cuando no lo estamos tomando como tal en cuenta. Por eso es que no interfiere el tamaño del orificio. El tamaño del orificio interferiría para el vaciado del depósito, ahí sí, pero para la velocidad de salida no estaría interfiriendo, saldría con la misma velocidad, por así decirlo, pero el caudal sí cambiaría, porque recuerda que el caudal es velocidad por área. Entonces, ahí tendríamos ese efecto de lo que mencionas, Luis. Entonces, acuérdate, caudal es igual a la velocidad por la área, que es igual también escribirlo a velocidad por superficie, pero en este caso lo que afectaría es al caudal, no a la velocidad. Muy bien. Entonces, otra.
¿Con qué velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 1.4 metros? Pues lo mismo que hemos estado tratando, tenemos aquí 1.4 metros de profundidad, por lo tanto, tenemos que determinar solamente la velocidad, que ya sabemos que velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura, y esto pues nos da como resultado 2 por 9.81 por la altura, que es 1.4 metros, y ahora estamos hablando de metros completos, no de punto y tantos metros. Entonces tendríamos lo siguiente, que sería 2 por 9.81 por 1.4, y acuérdense, a todo esto le aplicaríamos raíz cuadrada. Y nos estaría diciendo que esto, a ver, permítanme, 2 por 9.81 por 1.4 y todo con raíz cuadrada. Ahora sí, le había apretado el cuadrado en vez de raíz cuadrada. Ahora tenemos una velocidad de 5.24 metros sobre segundo. 5.24 metros sobre segundo. Entonces aquí se fijan, tenemos una altura mayor, tenemos también una velocidad mayor. Y aquí, como les explicaba, pues no importa, ahora sí, el orificio, lo que importa es simplemente la velocidad. La velocidad y la altura para poder completar esta ecuación y poder determinar cuál sería o la velocidad o cuál sería la altura que tendría ese líquido. Entonces, fijan, es muy sencillo esta parte, no hay ningún problema y pues tenemos que solucionar esta sencilla, ¿cómo decirlo? Esta sencilla ecuación, como les digo, para la velocidad o para la altura, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, con esto, pues estaríamos terminando lo que es el teorema de Torricelli, que es un tema muy sencillo. Ustedes me dicen cuando terminen de apuntar este problema, que es muy sencillo. Muy bien, Carla. Muy bien, Luis. Entonces, de aquí vamos a entrar ya a lo que es el transporte momentum, que pues esto ya lo hemos estado viendo. Y pues en él, ¿qué es el transporte momentum? Porque pues ya hemos estado hablando sobre ello, pero pues tenemos que saber cuál es la teoría que viene con esto. Y nos dice, la transferencia de momentum también es conocida como mecánica de fluidos. Entonces, aquí ya tenemos la primera definición. Este es el primer fenómeno que se estudia en la materia de fenómenos de transporte. Esta ciencia tiene mucha aplicación en los procesos químicos. En un fluido siempre hay una oposición a moverse y esto se debe básicamente a las propiedades que se presentan como densidad y viscosidad. No te preocupes, Carla, no hay ningún problema. Entonces, como ya dijimos, el transporte de momentum es ese movimiento que se va a dar en los fluidos
y que va a estar afectado tanto por su densidad como por su viscosidad. Dentro de las leyes de movimiento, pues tenemos la ley de Newton de la viscosidad, que pues nos refleja ese cambio de lo que es el movimiento con respecto a ciertos parámetros. Entonces, vamos a tener ahí también que intervienen las definiciones de régimen laminar, donde se cumplen las leyes de Newton, y el régimen turbulento, donde no se cumplen, porque ya decíamos que este régimen turbulento es difícil de describir e inclusive se ha convertido en uno de los problemas del milenio, que pues a quien lo resuelvan va a ganar $1.000.000 simplemente por resolver este problema, que como vemos o lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con lo que es la ecuación de Navier-Stokes, que ya veremos cuáles son sus complicaciones, pero por lo pronto ya saben que es uno de los problemas que existen. Entonces, pues los fluidos newtonianos, sabemos que esta nu, que mide como por así decirlo la viscosidad, es independiente del cambio de la velocidad en y con respecto a x. Pero, ¿qué se refiere este término de el cambio de la velocidad de y con respecto a x? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues simplemente esto es el cambio que veíamos en la tubería, donde estamos determinando que hay un cambio de la velocidad de y, que vamos a llamar a y como esto. Va a haber un cambio de esa velocidad con respecto, se desplaza de ese punto central. Eso es lo que vamos a llamar x para este ejemplo, que puede estar denotado de otras formas, como podría ser de dv de x de y, que también significaría lo mismo, simplemente se terminan cambiando los términos. Pero aquí veríamos que a partir de este punto cero, conforme aumenta x, tiene una disminución la velocidad, y conforme disminuye x, pues tiene un aumento la velocidad. Y eso es lo que estaríamos describiendo en esta parte del término, que es dv de y de x. Entonces, eso es lo que significa. Va a tener también otras cosas que van a afectar, como son el área y la viscosidad, para que pueda fluir ese fluido. Entonces, ahí es donde vemos cómo se obedece al movimiento los fluidos newtonianos. Y nos dice, el transporte de momento lineal en la dirección del movimiento resulta del gradiente de velocidad entre las capas. ¿Qué nos quiere decir esto del gradiente entre las capas? Significa que entre las capas que se van formando, que vemos aquí en la imagen, va a haber cierto movimiento y que va a estar también acompañado por lo que es la viscosidad. Porque recuerden que la viscosidad de un fluido pues va a afectar su movimiento y va a transportarlo a través de las diferentes capas que se van formando. Entonces, esa es la forma en la que un fluido se va a empezar a desplazar. Y en el caso de que sea una tubería cerrada, pues tendríamos que esa caída de velocidad pues estaría dada por las paredes internas. Mientras que en el centro tendríamos la velocidad máxima. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que si nosotros lo vemos por enfrente, las paredes pues están en todo alrededor, entonces va a ir disminuyendo la velocidad conforme se acerque a esas paredes, dejando como velocidad máxima el punto central. Y como velocidades mínimas, aquellas que se encuentran en las paredes. Entonces, hasta aquí se entiende, digo, ya hemos estado viendo estos temas anteriormente, pero sin esto que queden claros para entender otros temas que vendrán más adelante, como es lo que les explico de la ecuación de Navier-Stokes. Y ahí es donde cuesta de repente mucho trabajo, pero si se entiende esta parte, se va a poder entender también lo que es la aplicación de la ecuación de Navier-Stokes.
Muy bien, Luis. Ahorita que terminen tus compañeros, continuamos. Excelente, Brandon. Entonces, pues ya vimos aquí de las partes de lo que es transferencia y transporte de momentum. Y algo importante aquí que pues nos faltaba explicar es que también ese flujo de movimiento, por así decirlo, es una fuerza
que va a estar interpretada como una masa por aceleración, y que eso también se puede transformar a lo que sería un cambio de presión con respecto al tiempo, dándonos ya lo que sería ahora sí la ecuación del transporte de momentum, que se asemeja mucho a los términos que hablábamos al principio de lo que era nuestra materia, donde observamos una ecuación general que podíamos usar tanto para transferencia de momentum, transferencia de calor y de masa. Entonces, aquí tenemos esa ecuación generalizada para lo que es el transporte de momentum o movimiento, que sería así también. Y pues hay diferentes tipos de movimiento. Uno de ellos pues es el momentum o momento lineal, y también es conocido como cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento o momento lineal es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque va a tener una dirección y un sentido, que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo, y de la siguiente manera, donde pues podemos ver su ecuación, que nos dice que el momento lineal está representado como una P, que es igual a la masa por el volumen. Entonces, aquí atrás también se puede interpretar como ese cambio de momento lineal con respecto al tiempo, que pues en este caso podríamos hablar, como les digo, momento lineal o presión, porque la presión también generará movimiento. Entonces, tenemos ese momento lineal, tenemos la masa del cuerpo y tenemos la velocidad del cuerpo, donde el momento lineal, pues sabemos que es un vector, así como la velocidad. Y pues las unidades, estamos hablando del momento lineal, que está en kilogramos por metro sobre segundo. La masa sabemos que es en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, nos dice que la dirección del vector del momento lineal, pues tiene, o dice que la figura puede observar en azul la trayectoria descrita por el cochecito. Aquí vemos cómo sigue una trayectoria. En verde, el vector de velocidad, que es tangente a la trayectoria en cada punto. Entonces, ¿qué significa que sea tangente? Que solamente toca en un punto. Aquí estamos viendo que en este punto específico, esa es su tangente. Si es en este punto específico, pues de aquí estará viajando hacia este lado, por ejemplo, aquí hacia este lado, etcétera, etcétera. El vector cantidad de movimiento en rosa, que ahí vemos momento lineal, tiene igual dirección y sentido que la velocidad, pero distinto módulo. ¿Qué significa esto de módulo? Pues recuerden, tenemos misma dirección y sentido, van por la misma línea. Tienen la flecha apuntando hacia donde mismo, pero el módulo, que era el tamaño, va a ser distinto. ¿Se fijan? Este, que es el de momento lineal, es más grande que la velocidad. Por lo tanto, eso es lo que los diferencia a ambos. Ahorita vamos a seguir checando esa información. Ahorita simplemente hagan un apunte de lo que les resulta más importante de esta diapositiva. Ya vimos que tanto el momento lineal como la velocidad van a seguir la misma trayectoria y sentido. Sin embargo, el módulo es distinto, y vamos a ver que esa velocidad y movimiento lineal va a ser distinto en cada punto de la trayectoria, y va a poder cambiar de sentido y dirección. Sin embargo, va a describir lo que sería una, se fue la palabra ahorita, una tangente. Una tangente, que recuerden que es cuando toca a esa curva o línea solamente en un punto.
Muy bien, Andrea. Ahorita continuamos con esto entonces. Excelente, Luis. Entonces, pues vamos ahorita pasando a la siguiente diapositiva. Ya vimos que es un momento lineal y pues cómo se va a estar dando en cada uno de los puntos de su trayectoria. También pues nos dice que el movimiento lineal de un sistema de partículas aquí pues tiende a ser un poquito distinto. Dice, cuando queremos estudiar varias partículas o cuerpos en conjunto, como si fuera uno solo, podemos decir que todos ellos forman un sistema de estas partículas. El momento lineal de un sistema formado por n cantidad de partículas es la suma de los momentos lineales de cada una de ellas. Por lo tanto, pues aquí tendríamos ya que ver lo que son la suma de vectores. Nos dice, esta P es el momento lineal del sistema, esta que vemos aquí. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo por metro sobre segundo. Kilogramo por metro sobre segundo. Y nos dice que todo lo que contiene aquí a su lado son los momentos lineales independientes de cada partícula que componen a todo este sistema. Entonces puede ser el 1, 2, 3 hasta n, que pueden ser pues cualquier número. Al igual que el momento lineal, sus unidades pues siguen siendo kilogramos por metro sobre segundo y tendríamos que realizar una suma de vectores, porque aquí como vemos, cada uno se está desplazando con un sentido distinto. Entonces, la trayectoria va a ser distinta, los ángulos van a ser distintos, y pues de aquí tendríamos que hacer ya la suma de vectores para determinar cuál es esa magnitud resultante. Sin embargo, pues como les digo, esto es así nada más ahorita de teoría, no vamos a manejar ya el cálculo, lo podemos ver aquí rápido, simplemente es para que sepan que se puede realizar, y nos dice, en un instante de tiempo dado, un cohete posee una velocidad de 12 metros sobre segundo en I y menos 7 en J, todo está dado en metros sobre segundo. Sabiendo que su masa es de 2 kilogramos, ¿cuál es su cantidad de movimiento en ese instante? Y pues ya nos presenta que para esto tenemos que ver que su cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Por lo tanto, tenemos una masa dada en unidades que serían escalares, mientras que la velocidad estaría en unidades vectoriales.
Por eso es que tenemos componente en I y componente en J, así como su magnitud. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues simplemente es multiplicar ese escalar por el vector, que sería 2 por 12, 24, 2 por menos 7 van a ser menos 14, y aquí los tendríamos que estarían dados ya en Newton por segundo. ¿De dónde viene eso? Pues de los kilogramos y de lo que serían las unidades de metros sobre segundo. Nos estarían dando aquí pues los Newton por segundo. Entonces, esta sería la respuesta para la cantidad de movimiento que estamos aquí viendo, que está representada por la unidad de Newton y segundo. Entonces, fijan, solamente es pues multiplicar la masa por la velocidad, que como vemos está en forma vectorial. Pero sin embargo, esto no se preocupen, esto no es así como que vaya a venir en el examen, simplemente es para que estén conscientes de que cuando hablamos de movimiento, pues no va a ser simplemente así como sumar, restar, multiplicar, sino que tenemos que ver ya las formas vectoriales de los movimientos. Entonces, eso es simplemente como observación. Y pues ya aquí entraríamos a lo que es el vector velocidad y consideraciones como perfil de velocidades. Los perfiles de velocidades ya les había comentado que eran este tipo de movimientos que vemos, donde va a estar cambiando la velocidad y va a cambiar con respecto a un espacio determinado. En este caso es una tubería, por eso tienen estos comportamientos. Pero va a depender mucho de la forma de ese depósito para que pueda haber un cambio en lo que sería su perfil de velocidad. Entonces, aquí vamos a entrar a esta parte donde ya vemos que es un perfil de velocidades. Entonces, pues aquí tenemos que el perfil de velocidades pues es determinado en un espacio pues diferencial, que ya sabemos que es un espacio muy pequeño, en el cual pues estará dado como dr de x, ¿sí? Su ancho pues va a ser de x, su alto va a ser de r. ¿Por qué r? Porque estamos midiéndolo todo desde un radio. Estamos hablando de que esta tubería pues es circular y por lo tanto va a tener un radio determinado. Entonces, vamos a tener ese cambio de velocidad con respecto al radio, o sea que la velocidad va a estar en función de ese radio. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener la interacción de lo que sería ese movimiento, vamos a tener la fuerza de cizalle también que interacciona, como ya hemos estado viendo, y pues en todo esto se va a empezar a desarrollar lo que serían pues las ecuaciones que nos describen todos sus movimientos, como aquí vemos la de fuerza de cizalle, que es menos mu por la derivada de la velocidad con respecto al radio. Vamos a ver también que de ahí pues nacen otras definiciones y donde estaría escrito ya de forma integral lo que sería la velocidad con respecto al radio como un radio máximo, que es esta R mayor, entre 4 veces la viscosidad por la derivada de lo que sería la presión con respecto a X por 1 menos el radio, que sería aquel en el cual queremos medir una velocidad, entre el radio mayor, o sea que es lo máximo de radio que puede tener esa tubería. Y pues de esa forma estaría descrita lo que conoceríamos como una velocidad. Pero el perfil de velocidades, ¿cuál sería? El perfil de velocidades no sería este. Este no es perfil de velocidades. El perfil de velocidades es este que nos habla de cómo va a cambiar la velocidad. Cuando ya resolvemos, ahora sí surge la ecuación de velocidad. Eso es la gran diferencia. Sin embargo, aquí pues es un simple ejemplo solamente para hacerles mención de esto. No es de que ahorita nos vamos a poner con este ejemplo a manejarlo, pero así sería como estaríamos manejando esos perfiles de velocidades. ¿Por qué?
porque va a ser distinto según la geometría que estemos manejando. No podemos hablar de un mismo perfil de velocidades si tenemos geometrías distintas. Entonces, aquí nada más lo que les quiero hacer mención es de cómo se va a obtener una y otra cosa, porque inclusive en este caso, en este caso de lo que es esta fuerza de cisalle, pues también va a cambiar dependiendo de la geometría que estemos manejando. Pero pues eso estaremos revisándolo un poquito más adelante. Solamente aquí es lo que trata de un perfil de velocidades. ¿Qué nos refleja un perfil de velocidades? Que en este caso, como su nombre lo dice, perfil de velocidades es cómo se va a estar cambiando esta velocidad con respecto a otro parámetro. En este caso en específico para el dibujo es con respecto al radio. Entonces, la velocidad máxima ya sabemos que en las tuberías va a ser el centro, mientras que la velocidad mínima va a ser las paredes. Entonces, pues aquí tenemos ya también otras definiciones que pues ahorita es pura teoría, como les digo, que sería pues el momento lineal, que ya estuvimos tratando, que simplemente se refiere al cambio de movimiento con respecto al tiempo, y este pues está reflejado también como el cambio de la masa con respecto al tiempo por el vector velocidad, más la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que esto a su vez pues es igual a la masa por el cambio de velocidad con respecto al tiempo, o la masa por la aceleración, o lo que sería esa fuerza normal que tendríamos. Entonces hay muchas formas de poder representar todo esto que conocemos como momento lineal, y pues dentro de ello vamos a encontrar muchos parámetros, pero en sí, en lo que son fenómenos de transporte, pues vamos a utilizar simplemente pues lo que se vea enfocado directamente a nuestra materia, que pues es más que nada hablar de fluidos, como ya lo hemos estado haciendo en muchas ocasiones. Entonces, nada más permítanme. Permítanme. No me sale dónde está el control de la presentación. A ver, espera. Bueno, aquí faltan unos temas que no sé por qué, pero lo que estaríamos iniciando ya para lo que a nosotros nos interesa más en fenómeno de transporte es del análisis de transporte en bombas. Aquí vamos a hablar solamente de qué es un equipo de bombeo, porque para esto sí necesitamos la siguiente clase, donde vamos a empezar a ver qué es una bomba, qué es un compresor, cómo funcionan, qué tipos de dispositivos hay, que hay desplazamiento positivo y cinéticos. Entre ellos, pues hay varias clasificaciones como rotatorias, recíprocas, recíprocas cinéticas, centrífugas de impulsor, mixtas, etcétera, etcétera. Y pues todas ellas tienen una característica específica para su uso y aplicación. Entonces, todo esto, como les digo, la próxima clase sí lo vamos a estar tratando bien, para checar también en videos cómo es que funcionan todas estas clases de bomba. No sé si ya hayan tratado ustedes en sus clases de otras materias lo que es una bomba, un compresor, los tipos de bombas y compresores que hay y para qué se utilizan cada uno. Muy bien, Aarón. Entonces vamos a empezar a ver así como un resumen de esto
para que pues todos estén conscientes bien de cuándo es que vamos a usar una bomba, cuándo no vamos a usar esa bomba, porque hay muchos tipos, como en el caso de las bombas peristálticas, que son muy usadas, pues tienen una razón de existir, una razón de usarse. Las bombas peristálticas, ¿cuáles son? Ustedes han ido alguna vez a un hospital y han visto que les ponen como una bomba de insulina, una bomba para lo que es la solución salina que le están poniendo con medicamento. Ese tipo de bombas son llamadas bombas peristálticas. Y estas son usadas de esa forma porque tienen una característica en donde el fluido no tiene contacto con la bomba directo. Por eso es que viene por medio de la línea que es la manguerita esa de plástico, es la que se coloca dentro de la bomba, porque esa va a hacer que se active y va a empezar a desplazar cierto volumen de lo que es esa manguerita. Entonces, así es como funcionan. Otra parte donde se aplican las bombas peristálticas, pues es en las gasolineras, que ahí también la gasolina no tiene un contacto directo con la bomba. ¿Por qué? Porque si tuviera contacto directo la gasolina con ciertas bombas, podría empezar a causar cierta corrosión, además de que pues la suciedad que trae la gasolina, que son, se supone que aún trae, ¿cómo se llama? Hierro y otras cosas, plomo, aún así tienen cantidades pequeñas, que al final de cuentas se va a lograr una acumulación y pues podría empezar a dañar este tipo de bombas. Por eso es que se usan este tipo de bombas peristálticas en los medicamentos para que no haya una contaminación. Y también así vamos a encontrar otro tipo de bombas como es el de diafragma, que también no hay un contacto directo. En cambio, pues una bomba de pistón pues va a poder ser aquella en donde el fluido pues sí pueda estar en contacto, como pues podrían ser las bombas de aceite, pues no hay ningún problema con que el pistón esté en contacto con el aceite. Pero imaginemos que debe de estar en contacto con aceite, pero también al mismo tiempo con un alimento. En este caso no pueden estar juntos ambas sustancias y necesitaríamos tener otro tipo de bombas, como podría ser una de diafragma. Entonces vamos a checar todo esto en la siguiente clase. Sin embargo, pues ahorita sí tenemos que ver que el equipo de bombeo es aquel que transforma energía mecánica en otro tipo, bueno, en este caso, tipo de bombeo transformador de energía mecánica que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etcétera, y la convierte en energía que en un fluido adquiere la forma de presión, de posición o velocidad. Entonces, vamos a transformar una energía que puede ser eléctrica, que puede ser mecánica, en lo que sería una presión o velocidad. Eso es lo que vamos a transformar con lo que sería un equipo de bombeo. Y dice, existen bombas que trabajan con presiones y alturas iguales que únicamente adicionan energía de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa va a ser la velocidad que nosotros hagamos que incremente el fluido. Otra cosa va a ser el cambio de posición y otro el cambio de presión. ¿Por qué nos vamos a referir distinto a cada uno de ellos? Porque no es lo mismo acelerar un fluido que hacer que suba cierta distancia. ¿Sí? Al hacer que suba esa distancia, pues vamos a necesitar otro tipo de energía para ser aplicado y para que pueda lograr esto. En ese caso, pues estaríamos hablando de la posición. En otro caso sería la velocidad y en otro caso la presión. Y nos dice, sin embargo, al respecto hay muchas confusiones en los términos presión y velocidad por la acepción que lleva implícita de la expresión fuerza y tiempo. En la mayoría de las implicaciones de energía conferida por la bomba es una mezcla de las tres
formas de energía, que sería la presión, posición y la velocidad, las cuales se comportan de acuerdo con las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, que pues ahí, como veíamos, si se acuerdan de las ecuaciones, pues teníamos varios términos, que era la de presión, la de velocidad, y pues el otro también terminaría siendo de posición. Entonces, se fijan, aquí las bombas pues van a tener varios efectos, cambio en la presión, en la velocidad y en la posición. Y muchas de ellas pues manejan esos tres al mismo tiempo. También pues la clasificación de las bombas, como ya dijimos, va a ser muy variada. Vamos a tener de desplazamiento positivo y cinéticas. Estos dos tipos de bombas vamos a ser los que estaremos manejando. De desplazamiento positivo vamos a tener las rotatorias y vamos a tener las recíprocas, mientras que de las cinéticas solamente tendremos recíprocas. La próxima clase vamos a ver todo esto, cómo funciona, cómo se maneja. Sin embargo, ahorita solamente les voy a mencionar que de las rotativas o rotatorias existen de engranajes, de paletas, de tornillos, lóbulos y peristálticos. Y recíprocas existen las de pistón, de émbolo y de diafragma. Entonces, se fijan, recíprocas pues es por un empuje que están dando, mientras que las rotatorias pues es por un movimiento que hacen de una figura o de una paleta, por así decirlo, si así lo manejáramos. Y las cinéticas, por su parte, pues tenemos aquellas también que causan un movimiento, pero son por fuerzas impulsoras, que son centrífugas, fuerzas radiales, de impulsión o de impulsor, que son fuerzas axiales, y las mixtas que combinan ambas. Entonces, en esta forma es como tendríamos la clasificación de las bombas, y pues estaríamos viendo ya también cuando entremos a compresores que son muy parecidos los funcionamientos. Simplemente que lo que estamos hablando es que en una bomba vamos a manejar fluidos incompresibles, y en los compresores van a ser fluidos compresibles, o sea, en bombas líquidos y en compresores gases. Entonces, de esta forma, nos dice, lo inverso a lo que sucede en una bomba se tiene en una máquina llamada turbina. Aquí las turbinas van a funcionar al inverso que en una bomba, la cual transforma la energía del fluido en sus diferentes componentes citadas en la energía mecánica. Entonces, aquí una turbina va a ser lo contrario, mientras que aquí veíamos una bomba. La turbina iba a ir en sentido contrario, turbina. Y la turbina va a hacer que la presión y velocidad que tiene ya el fluido se convierta en energía eléctrica y mecánica. Eso es lo que va a pasar con la turbina, a diferencia de con una bomba. Entonces, pues sabemos que las bombas son comúnmente accionadas ya sea por motores eléctricos, por térmicos, eólicos, etcétera, mientras que las turbinas son accionadas, más bien son accionadas por un fluido, pero accionan a su vez estas turbinas un generador eléctrico. Entonces, aquí el fluido va a ser el que tenga el efecto sobre la turbina para poder producir ahora sí lo que sería una energía mecánica que va a causar el movimiento del generador y producción de la electricidad. Y pues aquí ya nos menciona que en los fluidos compresibles, pues hablamos ahora de compresores, y el motor, o sea, la turbina, es una turbina de aire o gas que pues va a generar esta energía. Entonces son las circunstancias que vamos a tener para lo que es este tipo de, ¿cómo podemos llamarlo? De herramientas o de equipos que nos van a ayudar para poder desplazar y dar tanto velocidad como potencia o presión a lo que son fluidos, tanto compresibles como incompresibles, y pues cada uno de ellos estará tomando un nombre distinto. No sé si hasta aquí quede alguna duda sobre el tema. Digo, lo vamos a ir viendo la próxima clase, pero
ahorita dimos una checada rápida para la siguiente clase poder entrar con mayor información.